Un saludo a todos y vamos a hablar de aplicación de control metrológico en instrumentos de medición. Para esto contamos con la declaración de trazabilidad del equipo Albert Chemistry y las instrucciones del uso de la enzima aspartato-aminotransferasa. Entonces vamos a comentar las características metrológicas e información relevante. Pero antes de, es importante aclarar que los equipos Albert Chemistry son el nombre de una línea de analizadores de química clínica, los cuales son de alta ayuda para hacer el diagnóstico. Estos tienen diversas tecnologías como fotometría, química húmeda e inmunoensayos que nos van a permitir ver una amplia gama de parámetros como lo son las enzimas, los metabolitos, las proteínas y los electrolitos. Teniendo esto ya claro, entonces vamos a ver cuál es el uso previo. El uso previo es diagnosticar in vitro la detección cuantitativa de la actividad de la enzima AST. ¿En dónde? En suero y plasma en humanos. También vamos a tener entonces que la división de escala es de 0.001. Eso significa que el reactivo puede detectar cambios en la enzima de hasta esa cantidad. El rango de funcionamiento de la humedad relativa y temperatura indican, por ejemplo, que el reactivo debe ser almacenado a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y una humedad relativa que esté entre el 40 y el 80%. Respecto a su sensibilidad, vamos a tener valores máximos y mínimos, es decir, esos valores en donde el reactivo puede medir niveles de la enzima, que están entre 400 y 3.5 unidades sobre litro. El error máximo, este nos lo da el fabricante, el cual reporta que el reactivo puede tener un error máximo de más o menos 5% en los resultados, ya que estamos hablando de la precisión. Respecto al rango de funcionamiento óptimo, indica que el reactivo es más preciso y reproducible en un rango, que va en este caso de 50 a 200 unidades sobre litro. Respecto a la incertidumbre, se reporta que es del más o menos 3%, lo cual indica que la presión del reactivo pues, se puede esperar que esté dentro de ese rango. Ya hablando de los temas de reproducibilidad, el coeficiente de variación de intraensayo es del 3% y el coeficiente de variación de interensayo es del 5%. Esto quiere decir, recordemos que la reproducibilidad de interensayo se refiere a la capacidad de un instrumento para reproducir los resultados consistentes cuando se realizan análisis repetidos de la misma muestra. Mientras que el interensayo es también esa capacidad de producir resultados consistentes, pero ya al análisis repetido de muestras diferentes. Por último, podemos también apreciar la estabilidad. Dice que el reactivo tiene una estabilidad de 10 días, como lo mencionaba antes, entre 2 y 8 grados centígrados, y esto lo podemos apreciar al buscar el manual de usuario del equipo de Albert Chemistry. El principio de funcionamiento de este procedimiento de medida para la determinación de la actividad de la enzima aspartato-aminotransferasa se basa en una determinación fotométrica. En esta reacción, la enzima aspartato-aminotransferasa cataliza la conversión del aspartato en oxaloacetato y glutamato. Esta reacción produce una cantidad de producto que es proporcional a la actividad de la enzima. El producto de la reacción, el oxaloacetato, reacciona con la 2,4 dinitrofenilhidracina para formar un producto coloreado. La absorbancia de este producto a 340 nanómetros se mide para determinar la actividad de la enzima. Por otro lado, como en todos los procedimientos de medida, hay factores que pueden influenciar en la adecuada operación del instrumento o del procedimiento de medida. En este caso, la determinación del aspartato aminotransferasa puede verse afectada por factores como las condiciones ambientales, ya que el instrumento o el procedimiento deben realizarse en un ambiente con una temperatura y una humedad controladas. Según el documento y lo que investigamos, las condiciones ambientales óptimas para la operación del instrumento o el procedimiento de medida son temperatura de 2 a 8 grados centígrados y humedad relativa del 40 al 80%. Si las condiciones ambientales no se encuentran dentro de los rangos óptimos, los resultados pueden verse afectados.
Otro factor es la preparación de la muestra, ya que la muestra de sangre debe ser preparada correctamente para garantizar la precisión de los resultados y además se debe evitar en lo posible que la muestra se encuentre embolizada. Otro factor puede ser la calibración del instrumento. Esta calibración se realiza como una calibración típica de un espectrofotómetro con soluciones de referencia a una concentración conocida, realizando lecturas en este caso a 340 nanómetros y se realiza una curva de calibración y si es necesario corregir, se induce la ecuación de calibración en el software y se ajustan los parámetros. En cuanto al aseguramiento de la calidad, se deben realizar por lo menos 2 niveles de controles diarios teniendo en cuenta la carga de trabajo, la experiencia con el sistema y la normativa aplicable. Además, siempre se deben realizar controles luego de utilizar un lote nuevo de reactivos y después de cualquier actividad de mantenimiento o de calibración. Otros factores que pueden influenciar serían la contaminación de la muestra, ya que ésta debe estar libre de cualquier contaminación para garantizar la precisión de los resultados. Otro factor puede ser la interferencia de otros compuestos que pueden estar presentes en la muestra con la reacción fotométrica. La interferencia de otros compuestos es poco probable, pero se debe tener en cuenta. Y por último, los errores humanos, ya que estos que pueden ser la contaminación de la muestra o la lectura incorrecta por la mala utilización del instrumento pueden afectar los resultados. Los requisitos metrológicos que se necesitan para este método son los siguientes. En primer lugar tenemos la precisión. En el caso del reactivo la transaminasa aspartato aminotransferasa, que por fines de abreviación vamos a llamar transaminasa AST, el error máximo permitido por el fabricante es del 5%. El segundo requisito es la reproducibilidad. En el caso del reactivo de la transaminasa AST, el coeficiente de variación intraensayo es del 3% y el coeficiente de variación interensayo es del 5%, ya que el coeficiente de variación de la biochemistry que se utiliza para realizar el procedimiento es del 5%. Esto significa que el 95% de los resultados obtenidos con el procedimiento de medida estarán dentro de un rango de más o menos 5% de la media. El tercer requisito es la incertidumbre. La incertidumbre estimada del método para la determinación de la actividad de la enzima AST es del 3%. Esto significa que el 95% de los resultados obtenidos con el instrumento o procedimiento de medida estarán dentro de un rango de más o menos 3% del valor verdadero. Otro requisito importante es la exactitud. En el caso del reactivo de la transaminasa AST, la exactitud se determina mediante la comparación con un método de referencia. Le sigue el requisito de la sensibilidad. La sensibilidad del método debe ser adecuada para el uso establecido. En el caso del reactivo de transaminasa AST, el límite de detección es de 3.5 unidades sobre litro. El rango también es otro requisito. El método debe ser adecuado para el uso establecido. En el caso del reactivo de transaminasa AST, el rango es de 3.5 a 400 unidades sobre litro. La linealidad también es otro requisito importante. Y en el caso del reactivo de la transaminasa AST, la linealidad se verifica mediante la realización de un estudio de linealidad, usando el método de correlación con un método de referencia reconocido. El método de referencia utilizado fue el método de referencia de espectrofotometría de luz UV visible, que se considera como un método de referencia para la determinación de la actividad de la enzima AST. Otro requisito es la estabilidad. El método debe ser estable durante un periodo de tiempo razonable. En el caso del reactivo de la transaminasa AST, el reactivo es estable durante 10 días entre 2 y 8 grados Celsius. Las interferencias también es otro requisito. El método debe estar libre de interferencias de otros compuestos. En el caso del reactivo de la transaminasa AST, las interferencias de otros compuestos son poco probables, pero se deben tener en cuenta. Bueno, continuando, vamos a explicar la información más relevante que se encuentra dentro del certificado de calibración y la evaluación de conformidad del instrumento. Entonces, en primera instancia, pues se tiene que el instrumento es Advia Chemistry. La magnitud, pues, es determinar la actividad de la enzima aspartato aminotransferasa, la velocidad con la que cataliza una reacción química. Se tiene que las unidades son unidades internacionales por litro. El rango de calibración es de 3.5 a 400 unidades internacionales por litro. La precisión se relaciona con un error máximo permitido del 5%.
Y la incertidumbre para los calibradores de los ensayos ADVIA Chemistry son intervalos de confianza del 95% para el valor verdadero de cada calibrador. Tenemos también que la reproducibilidad es un coeficiente de variación interensayo del 5%, la fecha en la que se hizo la calibración es en febrero del 2021 y fecha de caducidad es en febrero del 2022, lo que nos permite inferir que el instrumento está calibrado y es válido para su uso durante un año. En cuanto a la evaluación de conformidad del instrumento, pues podemos decir que el instrumento ADVIA Chemistry cumple con los requisitos metrológicos, que es la determinación de la actividad de la enzima aspartato-aminotransferasa, y pues teniendo un error máximo permitido de un 5% y un coeficiente de variación de interensayo del 5%, pues estos son adecuados para los propósitos clínicos. Bueno, en cuanto también tenemos por agregar que los valores asignados a los calibradores de los ensayos ADVIA Chemistry son trazables a un material de referencia reconocido, a un método de referencia reconocido o a un estándar interno. Este estándar se remonta a un patrón de referencia internacional y esto pues que permite que los resultados obtenidos con el instrumento ADVIA Chemistry sean comparables a los resultados obtenidos con otros instrumentos calibrados con el mismo estándar. Esto significa que el instrumento ADVIA Chemistry es válido para su uso previsto, que es la determinación de la actividad de la enzima aspartato-aminotransferasa, determinación de la concentración de los analitos en muestras biológicas. Para nuestro procedimiento de medida proponemos un programa de control metrológico basado en el formato del Instituto Nacional de Metrología. Los elementos que decidimos que tendría este programa sería primero el objetivo de nuestro programa de control metrológico, segundo el alcance que va a tener este programa, seguido de las responsabilidades, es decir, qué tendrán que realizar las personas involucradas con el programa de control metrológico. Seguido de esto vamos a tener descritos los procedimientos utilizados para realizar esas actividades que tendrá nuestro programa. Continuando tendríamos el apartado de requisitos, donde se encontrarían documentados todos los procedimientos que se llevaron a cabo para realizar el control metrológico. Además, tendríamos que conservarlos. Luego estarían las acciones correctivas, donde se enunciarían esas correcciones que se aplicarían en caso de que luego de realizar el control metrológico se encuentre que el procedimiento de medida no cumple con los requisitos metrológicos. Y ya para finalizar estaría la parte de la aprobación, que pues es el requisito de que los programas de control metrológico están aprobados por el Instituto Nacional de Metrología. Por otro lado, para establecer nuestra carta de trazabilidad, donde podamos evidenciar la jerarquía de las calibraciones o los materiales de referencia utilizados, relacionándolos con los resultados de medición, los patrones de medición y los métodos que empleamos, todo pues esto a la magnitud en la que se está aplicando, pues los elementos básicos que tendríamos serían el nombre o la identificación del método de medición. Luego también tendríamos el mesurando, para el cual sería aplicado, incluyendo su alcance de medición. Continuaríamos con los patrones de medición empleados, cada uno con la identificación del certificado o el informe de calibración que posean, que son los que nos van a brindar la trazabilidad a dicho patrón. Y para terminar tendríamos la referencia a los métodos o los procedimientos de medición que utilizamos.